presentación explicaré y responderé las preguntas correspondientes al circuito inversor. Para la materia electrónica de potencia, el circuito trabajado será el siguiente, o el circuito analizado será el siguiente. Un circuito inversor PWM de 12 voltios, al cual debo responder con las siguientes preguntas, al cual debo responder las siguientes preguntas. ¿En qué parte está implementada la técnica Vox y por qué la reconoce? Bueno, yéndome al circuito, ¿sí? La técnica Vox se implementa en la parte del circuito que involucra los componentes alrededor del transformador etiquetado como T1, por esta parte de acá, y sus componentes asociados. Esta sección incluye el inductor, el diodo y el condensador. Se reconoce aquí porque implica el uso del inductor L1 y el diodo D3 para aumentar el voltaje de entrada más bajo a un voltaje de salida más alto, que es una característica distintiva de un convertidor Vox. En esencia, el convertidor Vox, que está situado por esta parte, toma la energía almacenada del inductor, la transfiere a la carga en un nivel de voltaje mayor. La segunda pregunta respecto al circuito, ¿qué función desempeña el CI o circuito integrado 3025 y por qué? Bueno, el 3025 que tenemos de este lado es un circuito integrado responsable de controlar la conmutación del transistor 1 en la sección del convertidor Vox, que ya había mencionado anteriormente. El circuito integrado está encargado del control de la modulación por ancho de pulso. Genera una señal PWM para controlar los estados de encendido y apagado del transistor T1, regulando la cantidad de energía pues referida a la salida, al igual que la regulación de la retroalimentación, monitoreando pues la salida y ajustando el ciclo de trabajo de la señal. La tercera pregunta, corresponde a cuál es el circuito que realiza la generación PWM para disminuir la distorsión armónica y suavizar la salida senoidal. El circuito que realiza la generación PWM para disminuir la distorsión armónica y suavizar la salida senoidal se encuentra en la sección alrededor del CI9, este que está aquí, el PID 16F505. Este microcontrolador es el responsable de generar las señales PWM que controlan la conmutación de los transistores T3, T4, T5, T6. Y estos transistores pues están configurados en un puente H, el cual se utiliza para convertir la entrada de corriente continua en una señal de corriente alterna de alta frecuencia. Y la siguiente pregunta sería: ¿de quién depende la frecuencia de la salida de la señal? En este circuito, pues la frecuencia de salida de la señal PWM depende del microcontrolador también, del PIC 16F505. Este microcontrolador está programado para generar la señal con una frecuencia específica que se determina por el código que se ha cargado para él. Y por último, ¿qué tendría que cambiarse en el circuito para de este inversor a un variador de frecuencia? Para transformar el circuito a un variador de frecuencia, se debe ajustar la frecuencia de la señal de salida, y para ello pues se deben hacer cambios necesarios como en el microcontrolador, capaz de generar señales a frecuencias variables, en el software de control de velocidad, la modificación de filtro de salida, la interfaz de usuario, etc.